Lección 61, Talking about the weather in Spanish o Cómo hablar del clima en Español. Isa ito sa mga topics kapag nakikipag-small talk ka sa mga kakilala mo, especially sa mga bagong kakilala mo. Isa yan sa mga pinag-uusapan, di ba? Especially pag wala ka na maisip na topic, ginagamit natin ng weather para magkaroon tayo ng pag-uusapan sa kausap natin. So mahalaga rin na malaman natin kung paano ba i-express, paano ba itanong at sagutin ang anything patungkol sa weather o panahon. Simulan na natin. So basic weather vocabulary. Ano ba yung mga vocabulary o mga palabra, no? Palabra o word na kailangan nating matandaan in relation to weather o panahon? Primero, el tiempo. So aside from time o oras, el tiempo también significa weather or panahon. Another term ay el clima. Pwede siyang climate at pwede rin siyang weather ang meaning niya. So again, el clima, hindi po siya la clima. Isa siya sa mga exemption, bagamat nagtatapos po siya sa letter A, ay el siya, masculine. Next, la temperatura, temperature or temperatura rin in Tagalog, el grado or degree. Like 30 degrees Celsius, yung mga ganun, di ba? El grado. So, sa Spain, usually mas prefer nila gamitin ang palabrang el tiempo patungkol sa panahon o weather. Dito sa Latin America, most of them would prefer using clima, el clima. Pero both are correct. So, for example, sa Espanya, they would say or they would ask, ¿Qué tiempo hace? So, how's the weather? ¿Qué tiempo hace? In Latin America, mas ginagamit yung ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Pero either of the two, pwede niyong gamitin yan. Kahit nasa Latin America pa kayo, if you wanna use ¿Qué tiempo hace? Walang problema. No hay ningún problema. So, paano ba tinatanong ang weather? How to ask about the weather o panahon? So, meron tayong ilang mga option na pwede nyong i-memorize. The first one, the basic one would be, ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? Another option would be, ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Dito sa Latin American country, sa South America, kadalasan ay mas naririnig natin, ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Or, mas casual, informal, ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? So, aside dito sa mga tanong na ito, para itanong ang weather, pwede mo ring itanong specifically yung weather. For example, mainit ba o malamig? Hace calor o frío? Umuulan ba? Está lloviendo? Está lloviendo? Kumusta ang weather ngayon? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? So again, repitan conmigo. ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo está el tiempo? Here in Latin America, ¿cómo está el clima? ¿Qué tal el clima? Specific questions. ¿Hace calor o frío? ¿Está lloviendo? ¿Cómo está el clima hoy? Muy bien. Pagdating sa weather, merong dalawang paraan para i-express kung ano ang weather o panahon ngayon. The first one and the most common one would be using the verb hacer, to do or to make. But in this case, ang ibig sabihin niyan, or ang ginagamit siya sa weather. Wag na kayong mag-overthink bakit ase, bakit hindi es o esta. Okay? So, tandaan nyo na lang, pagdating sa weather, ang unang ginagamit or ang usually na ginagamit ay yung verb na hacer sa LA usted form. So, pag gusto mong sabihin mainit, it's hot, hace calor. Hace calor. So, hace más la condición or plus the condition, hace calor, mainit. Hace frío, malamig.
Hace fresco, it's cool. Hace fresco, medyo malamig. Hace viento, it's windy, mahangin. Hace sol, it's sunny. So, yung sol ay sun or araw. So, maaraw, hace sol. Hace buen tiempo, nice weather, magandang panahon. Hace mal tiempo, masamang panahon. Hace calor, hace frío, hace fresco, hace viento, hace sol, hace buen tiempo, hace mal tiempo. So this way of saying or describing the weather ay mas common sa Spain. Although naintindihan rin naman siya at ginagamit dito sa South America or sa Latin America. Pero mas common ito sa Spain. Dito naman sa Latin America, meron din silang isang option kung paano i-describe ang weather or panahon using the verb estar. Napag-aralan natin, ang estar ay for temporary conditions. So in this case, yung estar ginagamit siya to describe the condition of the sky. Describes how the weather looks or feels right now. So ang formula niyan, está plus adjective. So common weather expressions using the verb estar, está soleado, está soleado, sunny or maaraw. Está nublado, está nublado, está nublado, cloudy, maulap. Está lluvioso, rainy, maulan. Está despejado, maaliwalas or clear sky. Está despejado. Está húmedo. Está húmido. Húmido. Humid or mahalumigmig. Ano ba yung parang lalim na mahalumigmig? Ayun. So, humid. Está seco. Está seco. Dry. Pag gusto mong sabihin umaambon, sa Latin America, mas ginagamit yung term na está lloviznando. Está lloviznando. In España, they would say, está chispeando, está chispeando. Hindi ko pala nalagay dyan kapag cold weather using estar. Está frío. Está frío. Okay, because frío is cold. Okay? Ngayon, if the weather is happening right now, so kung gusto mong i-describe yung action na nangyayari ngayon mismo, napag-aralan na natin yan, yung present progressive form or estar mas or plus gerund. So pag gusto mong sabihin umuulan and you want to emphasize na umuulan ngayon sa kasalukuyan, está lloviendo. Pag nag-i-snow naman, kung nasa lugar ka na may snow, está nevando. Está nevando. Por ejemplo, está lloviendo ahora. Umuulan ngayon. Está nevando en la montaña. Nag-i-snow or may snow sa bundok. Llover y nevar. So llover, to rain. Nevar, to snow. So llueve, it rains. Llueve or nieva. Nieva, it snows. So usually, ginagamit natin yung llover and nevar sa third person, yung LA usted form. Of course, hindi natin din gagamitin yan sa yo form or sa to form, di ba? Por ejemplo, llueve mucho hoy. Llueve mucho hoy. Malakas ang ulan ngayon. Nieva en invierno. Nieva en invierno. May snow sa taglamig or winter. We can also use hay or there is, there are with the noun. Por ejemplo, hay tormenta. Hay tormenta. May bagyo. There is a storm. Hay neblina. Hay neblina. There is fog. May hamog. Hay viento. Hay viento. There is wind. May hangin. Por ejemplo, hoy hay tormenta. Hay neblina en la mañana. Now, when talking about temperature o temperatura, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuántos grados hace?
¿A cuántos grados estamos? So the last one, very common sa Spain. So there are three ways para itanong ano ba ang temperature or degree or temperature ngayon. So para sagutin, hace plus yung number plus yung grados. Por ejemplo, hace 25 grados, hace 30 grados, or hace 10 grados. En España, they would say, estamos a 25 grados. Seasons, las estaciones. Sa Pilipinas, usually, dalawa lang naman ang season natin. Pero ang standard ay 4, di ba? Las estaciones. La primavera, spring, tagsibol. La primavera, el verano, summer, tag-init. El verano, el otoño, autumn, taglagas. El otoño, el invierno, winter, taglamig. El invierno, taglamig. Por ejemplo, en verano hace calor. En invierno hace frío. O en invierno nieva. Ayun, either of the two. So, ejemplos de diálogos con traducción en inglés entre paréntesis. So, imagine niyo dalawa nag-uusap, example ng conversations or dialogues. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace calor. ¿Cómo está el clima hoy? Está nublado. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. ¿Cuántos grados hace hoy? Hace 28 grados. Sige nga, Dan, Percy. Dan, letter A, Percy, letter B. Adelante, por favor. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace calor. ¿Cómo está el clima hoy? Está nublado. ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo. ¿Cuántos grados hace hoy? Hace 28 grados. Muy Muy bien. bien. Okay, so let's try. Kung nag-stick, kung may naalala kayo sa mga sinabi ko, no? Completa la oración con la palabra correcta. Puede ser con sustantivo, noun, or adjetivo, adjective. So, sabay-sabay natin sagutan. Number 1. Hoy hace blank. Ano ang tamang sagot? Calor. Calor. Hoy hace calor. Número 2. El cielo está Nublado. nublado. Muy bien, nublado. Maulap. 3. En la playa hace Viento. viento. Muy bien. 4. Hoy, Sol. ¿ha? Sol. Soleado. Soleado. Okay, pag estar, está soleado or hace sol. No hay problema. O hace calor, perdón. Or está soleado. Siguiente, número 5. Frío. Frío. Invierno hace frío. En invierno hace frío. 6. Soleado. Húmedo. El clima está húmedo. 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 7. Hoy hace Tiempo. tiempo. buen tiempo. 8. Despejado. Despejado. El día está despejado. 9. Hoy está lloviendo. Así fresco. Ajá, en la mañana hace fresco. 10. Hoy está Lluviano. Lluviado. Lluvioso. Hoy está Está lluvioso. 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 Ajá, you can say está lluvioso, rainy, or kung umuulan, lloviendo. Okay? Amy, pakibasa po ang ating mga sagot, por favor. Hoy hace calor. El cielo está nublado. En la playa hace viento. Hoy está soleado. En invierno hace frío. El clima está húmedo. 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 Hoy hace buen tiempo. El día está despejado. En la mañana hace fresco. Hoy está lluvioso. Muy bien.